Hola amigos, ¿qué tal? No era hace 4 meses cuando surgía un virus desconocido hasta ese momento. Noticia que pasaba inadvertido en ese diciembre del año pasado, casi sin importancia, como un simple y habitual noticia que provenía de China. Cada quien o cada país con sus temas o problemas distintos en ámbitos sociales, políticos, económicos, cuyo interés del uno por el otro era nulo. Hoy por hoy, desde la Patagonia, las Américas, cruzando los océanos hasta Europa, Asia, Medio Oriente, África, Oceanía, las cosas han cambiado y nos ha hecho entender de alguna manera cuán pequeño es nuestro planeta. Tanto así que terminamos con rutinas diarias, con noticias diarias en torno a un tema en común: el COVID-19. Bolivia es uno de los muchos países que ya sufre de esta pandemia global. Pero ¿cómo estamos parados frente a esta pandemia? ¿Cómo hemos reaccionado frente a esto? ¿Estamos preparados o hemos aprendido? Para tratar de ver lo mejor posible el panorama de las cosas, nos basaremos en estos números simples. En China, como bien sabemos, el brote o aparición de este virus fue a principios de diciembre del año pasado. Pero como sabemos también, después que China no reaccionó de manera oportuna por una serie de cosas y cuestiones que habíamos comentado en el anterior video, sino que se pone en cuarentena en las regiones afectadas más o menos por el 23 de enero, siendo aún una cuarentena parcial y poniendo en una cuarentena total hasta los billetes recién por el 17 de febrero, es decir, pasan 70 días aproximadamente desde el brote. El caso de Italia. Según dicen informes que el brote o los primeros casos se reportaron a finales de enero. Según la BBC de Londres, por ejemplo, cita que sale a la luz 2 turistas chinos de Wuhan mostraron síntomas y los que estuvieron en contacto con ellos dieron positivo en las pruebas. Hay informes que dan cuenta que el brote o contagio podría haber ocurrido el 23 de febrero, pero según datos que se encuentran para inclusive el 20 de febrero, como esta gráfica de la Universidad Johns Hopkins, Italia ya tenía 16 casos, lo cual hace pensar en definitiva que el brote se efectuó a finales de enero o a principios de febrero. El 9 de marzo, Giuseppe Conte pone en cuarentena total a Italia, es decir, desde el primer caso hasta la fecha, Italia deja pasar aproximadamente 40 días, inclusive ya con 7.000 contagiados y 460 decesos. Y eso explica del por qué están como están. Hasta ahora, 31 de marzo, es decir, alrededor de 90 días desde el primer caso reportado, se registra 101.739 infectados, casi 102.000 infectados y 11.591 decesos, yendo ya casi a 12.000. Veamos el caso de España. También se reporta que el primer caso sucedió en La Gomera, una isla de España, aproximadamente por el 31 de enero. Desde esa fecha, el gobierno pone en cuarentena total a España el 15 de marzo, ya con 6.311 infectados y 288 decesos, es decir, casi 300. O sea, España deja pasar entre 40 a 45 días desde el primer caso. Hasta hoy, 31 de marzo, o sea, 60 días después del primer caso reportado, España registra alrededor de 94.417 infectados y 8.189 decesos. Ahora, ¿cuál es el panorama en Bolivia? ¿Cómo estamos frente a esto? El 10 de marzo, como bien sabemos, se anuncian los 2 primeros casos en Bolivia, en Oruro y Santa Cruz. El 22 de marzo, el gobierno decreta cuarentena total, es decir, a 12 días después de los primeros casos. Es cierto que quizás sigue siendo un periodo largo, pero a comparación de lo sucedido en Italia y España, principalmente, que estamos tomando como referencia, es mejor, considerando que a 2 días se cancelan las clases, se decretan ciertas restricciones como reuniones de más de 100 personas y demás. Ni que decir las áreas afectadas como Oruro principalmente, la reacción fue más rápida, incluso poniendo en cuarentena más antes, lo cual es ponderable. Podríamos decir las acciones y decisiones en cuanto a evitar la propagación del virus fueron sin duda acertadas. Quizás se pudo haber hecho algo mejor, como por ejemplo poner en cuarentena a los llegados de Europa o Asia principalmente, pero sabemos que las carencias que existen en nuestro sistema de salud y demás no lo permitieron.
lo cual hacen definitivamente que tengamos que seguir y obedecer de manera obligatoria el decreto de cuarentena, si no, nos los vamos a ver peor que en estos países, que tienen mejor equipamiento y sistemas de salud. A pesar de ello, están decidiendo o escogiendo quién vive y quién no. Imagínense, es verdad que hay gente que lastimosamente son reacios a obedecer, inclusive mientras que en China se veía cómo obligaban a la gente a fuerza a que permanecieran en sus casas, inclusive a palazos, mientras que aquí, como bien habíamos visto, mandaban a volar a palazos a los policías, y lo peor, en algunos casos se han mezclado incluso con temas políticos, y eso a veces puede irritar a muchos, el accionar de estos ciudadanos y pobladores, como para pensar que definitivamente tener gobiernos más de 10 años puede ser peligroso, ya que se dedican en definitiva en lavar la cabeza de la gente más vulnerable, como la gente del campo, que por razones entendibles pues no están preocupados en leer e investigar y demás, pese a que se decía que había bajado el analfabetismo, que parece fue pura política. Sea como sea, las leyes son leyes y quienes no cumplan pues seguramente serán sancionados. Honestamente, se la paso la arrogancia del ministro de gobierno, ya que aquí al final es la salud y la vida de nosotros mismos que está en juego. Porque si pasara una desgracia, toquemos madera para que eso no ocurra, pero estamos seguros a quien les recriminarían es al gobierno. Eso de seguro. Es verdad que en estos números mostrados no podemos olvidar la cantidad de recuperados es mayor al número de decesos, lo cual da una luz de esperanza en el sentido que los afectados o los más vulnerables son solamente los mayores a 60 años. Pero ojo, eso cuando se tiene un sistema de salud bueno como de estos países, ya que si no seguramente la edad sería irrelevante. Eso para llamar más a la cordura y el esfuerzo que debemos hacer, ya que en nuestro país sí tenemos falencias y graves en nuestro sistema de salud. Quizás estamos a tiempo, ya que los números en comparación a estos países es menor hasta ahora, 31 de marzo con 107 infectados y 6 decesos. Y eso dependerá de nosotros controlarlo, y el caso para aprender sin ir lejos está dentro de nuestro país y se llama Oruro. Bueno, no olviden hacer esas cosillas ahí abajo y nos vemos en el siguiente video. Chao, peace. No estoy jugando. Serán adormecidos. No estoy jugando.